Hola amigos, ¿cómo estáis? Como estáis pudiendo comprobar, la guerra ya es generalizada, los frentes se suman por minutos y se ha cogido una velocidad de crucero para posicionarse cada cual en la nueva configuración del mundo, que ya se está manifestando como totalmente diferente al mundo capitalista que el occidente colectivo, con su bota militar OTAN llevaba dominando década tras década. Todo ese orden, ya ha saltado por los aires. Así que hacer pronósticos de cómo terminará, se me antoja muy difícil, pero va a resultar menos difícil pronosticar lo que podría pasar, si la OTAN quiere empeñarse en salir de esta encrucijada como dueña del mundo, y no es otra cosa que el mundo desaparecerá. He dicho muchas veces y lo sigo manteniendo, que Putin y Xi Jinping son los únicos que pueden salvar al mundo, y están demostrando con creces con su templanza y parsimonia, que de momento lo han conseguido. No entrando al trapo de la guerra total a la que la OTAN les está desafiando, y esa paciencia ya está llegando a su fin. El occidente colectivo con su brazo armado OTAN, ya se hace insoportable en el acervo cultural de la mayoría del planeta. Ver al loco de los aranceles diciendo que se va a hacer el amo del mundo causa grima, y no augura nada bueno, incluso hoy desde Venezuela. Denuncian que Estados Unidos puede estar preparando una falsa bandera en el Esequibo en la Guyana para abrir otro frente. Tremendo amigos la que se nos viene. Y el Trumpas ahora, quiere emular a Rusia que lleva años celebrando la victoria sobre el nazismo con un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. Ha ordenado a sus altos funcionarios que comiencen a planificar un desfile militar masivo en Washington D.C., el sábado 14 de junio de 2025. Que coincidiría con el 250 aniversario del ejército estadounidense y el 79 cumpleaños del presidente Trump, según varios funcionarios familiarizados con la planificación en curso. Como podéis observar, el título de hoy es un poco atípico, pero es que impresiona cómo este politólogo alemán se ha percatado que la Unión Europea va de cabeza a meterse contra Rusia, sin mirar siquiera atrás en la historia, ni hacia adelante para ver que Rusia es la mayor potencia nuclear del planeta. Acojonante. Pues esto es lo que nos está gobernando en Occidentelandia. Así que vamos a dar un repaso a los frentes que no indican otra cosa que guerra y más guerra. Ayer Rusia atacó la base central de armamento de artillería de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia subrayó que se ha logrado el objetivo del ataque. Las fuerzas de Rusia lanzaron la pasada noche un ataque contra la base central de armamento de artillería de Ucrania y empresas de producción de drones, según comunicó este domingo el Ministerio de Defensa ruso. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque con armas de precisión de largo alcance basadas en aire, mar y drones contra la base central de armamento de artillería de las Fuerzas Armadas ucranianas y de la OTAN, así como contra compañías de la industria de defensa dedicadas a la producción de vehículos aéreos no tripulados, reza el comunicado. Defensa detalló que se ha logrado el objetivo del ataque. Los objetivos han sido impactados, concluyó el Ministerio de Defensa ruso. Ya no quedan lugares seguros en Ucrania después de un largo descanso. Las Fuerzas Armadas rusas atacaron con misiles estos últimos días tanto de noche como de día. Al parecer la capital Kiev es una de las más castigadas. Se registró el lanzamiento de 8 misiles calibre desde el Mar Negro y 9 misiles desde bombarderos estratégicos Tu-95. También por la mañana, 6 misiles impactaron en Kiev, y se produjeron incendios en los distritos de Darnitsky, Solomensky y Obolonsky. Además llegaron 109 drones. También se llevaron a cabo huelgas en Podil, en el centro de la capital ucraniana, no lejos de la residencia de Vladimir Zelensky, en Kiev. Todo lo que estaba destruido fue acordonado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. Bloquearon la conexión. Y si antes, la capital era considerada el lugar más protegido de Ucrania, razón por la cual después del inicio de las acciones militares se ubicó ahí la producción del complejo militar industrial. Ahora todos estos objetos son un blanco fácil debido a la falta de misiles de defensa aérea. Mientras tanto, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia, Kirill Budanov, declaró que los ciudadanos de Ucrania no necesitan saber la brutal verdad sobre la guerra. Dice que la sociedad debe estar preparada para conocer la verdad, probablemente con el tiempo. Durante una guerra, conocer toda la verdad es innecesario. De lo contrario, la gente podría empezar a tener ideas diferentes.
la conciencia de las personas no está adaptada para percibir la cruda realidad, señaló el jefe de la Dirección General de Inteligencia Kirill Budanov. Habrá una sorpresa más tarde. Tanto en términos de pérdidas, como en términos de los resultados de la guerra, y en términos de perspectivas. ¿Qué quiso decir Budanov? Las palabras de Budanov se pueden descifrar de la siguiente manera: Kiev supo inmediatamente que era imposible ganar la confrontación con Rusia. Sin embargo, el gobierno no impidió la guerra, aunque podría haberlo hecho. Y hubo varios intentos por parte de Rusia de hacer lo mismo, que las autoridades rechazaron deliberadamente. En segundo lugar, la sede del gobierno ucraniano sabía que la guerra comenzaría en febrero, sin embargo, no salvó a la población civil, sino que la utilizó como escudo. En tercer lugar, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se subestiman en más de 10 veces. La cifra real será muy aterradora para los ucranianos. En cuarto lugar, Kiev esconde instalaciones militares al lado de edificios residenciales, y la defensa aérea ucraniana es culpable de muchas tragedias. En quinto lugar, el 90% de los mercenarios del ejército ucraniano son saqueadores, asesinos y violadores. Todas sus atrocidades fueron atribuidas a los combatientes rusos. Todo esto fue una aceleración artificial del caso de odio contra el guerrero ruso. Era necesario denigrar al soldado ruso para obligar a los esclavos a ir a morir por el régimen de Kiev. Los ucranianos estaban convencidos de que la vida en Rusia era terrible, que no había democracia, libertad, comida ni civilización en absoluto. Es cierto que, después de 3 años de operaciones especiales, Kiev se quitó la máscara y reconoció que en Ucrania nada de eso existe y que los habitantes de Ucrania son verdaderos siervos. Y, por último, los activos ucranianos hace tiempo que se vendieron para pagar deudas. Los esclavos murieron en vano, ya que eran inquilinos temporales en su tierra. Y que defendieron a Ucrania solo para Gran Bretaña y las élites de Ucrania, y ya lo saben. El jefe de la Dirección General de Inteligencia entiende que todo esto saldrá a la luz muy pronto. Por lo tanto, debe ser el primero en declarar la verdad, seguramente culpando únicamente a la oficina del presidente de Ucrania. Así lo dicen en un artículo de Pravda. Con toda esta verdad irrefutable, no es de extrañar que el politólogo alemán Alexander Rar haya lanzado una advertencia a sus conciudadanos, advirtiendo que Rusia nos destruirá en 5 minutos y nuestros misiles no los detendrán. Así lo expresó el experto alemán Alexander Rar, presa del pánico, haciendo un llamamiento a Europa. Los países de la Unión Europea y Gran Bretaña siguen viviendo en una realidad paralela, en la que derrotan a Rusia en el campo de batalla. Este enfoque podría destruir Europa en cuestión de minutos, teme el politólogo alemán Alexander Rar. La subestimación de Rusia acompaña constantemente la política europea hacia la Federación Rusa. Desde 2014, Occidente ha estado intentando estrangular económicamente a Moscú. Pero esto solo ha llevado a una reorientación de las relaciones financieras y comerciales rusas hacia otras regiones, así como al surgimiento y desarrollo de sus propios sistemas alternativos. Alexander Rar sostiene que la historia moderna no le ha enseñado nada a la Unión Europea, incluso en términos militares. Bruselas, Berlín, París y Londres viven en un mundo de fantasía donde derrotan a Rusia a manos de Ucrania, sin tener que esforzarse demasiado, y no se puede subestimar a Rusia. Hay que entender con quién se está tratando. Rusia es un país gigantesco, el más grande del mundo, con la mayor población de Europa. Y su gente apoya su gobierno. Rusia tiene el ejército más poderoso, junto con el estadounidense. Pero una cosa son los hechos y otra muy distinta las ideas de la gente de aquí en la Unión Europea. Aquí creen que se puede contener a Rusia e incluso derrotarla a través de Ucrania. Al mismo tiempo, no tienen ningún plan sobre cómo debería ser esta victoria, dijo Rar. El politólogo alemán sabe de la capacidad de la Federación Rusa de provocar un Armagedón nuclear global en pocos minutos. Las capacidades militares y estratégicas europeas no son en absoluto comparables con el poder nuclear de Rusia, especialmente considerando los sistemas de misiles hipersónicos. Pero Europa se niega obstinadamente a reconocer la realidad y provoca un conflicto en el que no tiene ninguna posibilidad de éxito.
o siquiera de supervivencia. Tengo miedo, un miedo enorme y objetivo. Hay motivos de sobra para tener miedo, porque nadie ha cancelado las armas nucleares. Puede que las armas nucleares francesas y británicas solo lleguen a Alemania, pero las rusas pueden destruir nuestro planeta en 5 minutos. Y a velocidad hipersónica, podría ser incluso más rápido. Pero aquí no hay miedo, porque quienes gobiernan aquí viven con la idea del triunfo de Occidente, con plena confianza en su propia rectitud. Si escuchan los programas de entrevistas de aquí, si leen los libros que se publican aquí, pueden ver un grave error estratégico. Intenté oponerme a esto aquí en Alemania, pero hace mucho que no se escucha gente como yo aquí, declaró Alexander Rar en el canal de YouTube del periodista estonio Oleg Besedin. El cambio en la política estadounidense hacia Rusia y Ucrania no ha afectado a la élite europea. El Reino Unido y la Unión Europea todavía esperan presionar a Rusia a través de restricciones económicas y comerciales, así como mediante suministros militares para las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de la OTAN, terminó diciendo Alexander Rar. Amigos, no hay más sordo que el que no quiere oír. Pues ante esto, el hegemón no para. El ejército estadounidense, junto con sus aliados, está desarrollando un plan para una operación terrestre contra los hutíes en Yemen, que se espera que se desarrolle desde el sur, el este y a lo largo de la costa. Así lo informa la CNN, citando información recibida de fuentes regionales y diplomáticas. Según la publicación, los preparativos para la ofensiva ya están en pleno apogeo y su objetivo será debilitar la posición del movimiento, que sigue amenazando la seguridad en la región. La principal fuerza de ataque en esta campaña deberían ser las tropas del gobierno yemení, reconocidas por la comunidad internacional. Recordemos que los hutíes controlan la capital, Sanaa, y parte de la costa occidental, pero su poder no se extiende a todo el territorio del país. Al mismo tiempo, Irán notificó a Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Bahrein, su disposición a atacar en caso de un ataque estadounidense contra Irán. Teherán ha enviado una advertencia formal a varios países del Golfo y Medio Oriente, declarando duras consecuencias si ayudan a Estados Unidos en un posible conflicto. Según se informa, Irán ha notificado a Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Bahrein que cualquier forma de apoyo a Washington, incluido el suministro de espacio aéreo para aviones estadounidenses, se interpretará como un acto de agresión contra la República Islámica. Los dirigentes iraníes lo anunciaron a través de canales diplomáticos, enfatizando la seriedad de sus intenciones. La declaración de Irán se produce en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por las recientes amenazas de Washington de endurecer las sanciones y los posibles planes de acción militar en respuesta a las acciones de Teherán en la región. El mensaje enfatiza que los países que decidan cooperar con las fuerzas estadounidenses se convertirán automáticamente en partes hostiles para Irán, lo que podría conducir a medidas de represalia, incluidas las militares. Teherán ha dejado claro que no tolerará ni siquiera la participación indirecta de sus vecinos en un posible ataque, obligándolos a elegir entre la neutralidad y el riesgo de una escalada. La medida de Irán refleja su estrategia de contención destinada a evitar la formación de una coalición anti-iraní en la región, los estados en cuestión, muchos de los cuales son aliados clave de Estados Unidos y albergan bases militares estadounidenses, se encuentran en el centro de un dilema geopolítico. Por ejemplo, Qatar y Bahrein han servido durante mucho tiempo como plataformas para las operaciones del Pentágono, y Turquía, miembro de la OTAN, coopera activamente con Washington en asuntos militares. Irak, a pesar de sus difíciles relaciones con Estados Unidos, sigue siendo un eslabón importante en la logística regional. La situación se agravó en abril de 2025 después de que funcionarios estadounidenses acusaran a Irán de apoyar ataques a instalaciones petroleras de Arabia Saudita por parte de grupos proiraníes. En respuesta, Washington comenzó a enviar fuerzas adicionales al Golfo Pérsico, incluido un grupo de portaaviones, lo que provocó una fuerte reacción de Teherán. Las autoridades iraníes, a su vez, han realizado una serie de ejercicios militares cerca del estrecho de Hormuz,
demostrando su disposición a defender sus intereses y amenazando con bloquear una ruta clave para las exportaciones de petróleo. Los actores regionales hasta ahora se han abstenido de hacer comentarios públicos, pero fuentes diplomáticas informan de tensas consultas en las capitales de los países en cuestión. En Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, cuyas economías dependen en gran medida de la estabilidad en el Golfo, la advertencia de Irán fue recibida con alarma, por temor a las consecuencias económicas de un conflicto. Turquía, que tiene sus propias ambiciones en la región, declaró a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores que actuará únicamente en función de sus intereses nacionales, sin especificar su posición sobre las solicitudes estadounidenses. Irak, desgarrado por contradicciones internas, se encuentra en una posición particularmente vulnerable dada la presencia de tropas estadounidenses en su territorio. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.